ha cumplido. La persona de Jesucristo. Me es urgente predicar a cristianos y no cristianos, con voz clara y firme, con valentía, convicción y también con mucha paz y seguridad, el correcto proceder y actuar en cuanto a opinar sobre homosexualidad se trata, especialmente ante los acontecimientos que están ocurriendo en Chile estos últimos meses. Si no eres cristiano, pido que esta conferencia te sea de gran bendición y que antes de juzgarnos y criticarnos por la estética de nuestras palabras, puedas escucharlo hasta el final, porque probablemente no te imaginas la buena noticia que se te dirá. En serio, sé tolerante y escucha esta conferencia poderosa hasta el final. Si eres cristiano, por favor, ponte cómodo y escúchalo, que es nuestro celo por hacer un mundo mejor y más propio a la voluntad de Jesucristo lo que defendemos aquí. Esta conferencia es la voz final. Esta conferencia es el basta ya. Esta conferencia es el resumen teológico ordenado para conversar con cualquier ser humano, defendiendo sólidamente la voluntad de Dios y su ética latente en el corazón de Jesucristo. Y yo te aseguro que este audio te entregará las herramientas necesarias para debatir sobre el tema cristianismo y homosexualidad. Algunos de ustedes escucharán palabras o citas bíblicas que no son lo más cómodas de escuchar, pero debemos adaptarnos al querer de Dios y no hacer un Dios que se acomode a nuestro pensamiento. Para empezar, expongo brevemente y de forma rápida todos los textos bíblicos relacionados con la homosexualidad. En el Antiguo Testamento usted puede encontrar la frase macho y hembra los creó en el Génesis. Después tenemos el relato de Sodoma y Gomorra como segundo texto. Y el tercer texto es Levíticos 18, versículo 22, donde dice no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Eso respecto al Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento tenemos los dos textos potentes que tienen que ver con homosexualidad. Romanos 1, del 26 al 27, donde Pablo dice, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por lo que es contra naturaleza. Y de igual modo, también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y el segundo texto que encontramos en el Nuevo Testamento está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9, donde se dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. Estas son absolutamente todas nuestras armas para hablar sobre la homosexualidad. El paso siguiente, queridos hermanos, si en verdad somos valientes y cristianos, es que toda esta palabra hay que mirarla detenidamente, saber manejarla y usarla. Todo nos quedará claro cuando lleguemos a Romanos y a Corintios. ¿Por qué? Voy a ir explicando, voy a ir solidificando esta iglesia, explicando cada texto, con el respaldo que me dan teólogos, pastores y muchos cristianos entendidos en este tema. Primero, Génesis. Génesis está hablando de algo fisiológico. Por lo tanto, ¿qué se nos va a decir a nosotros los cristianos? Se nos dirá que fuimos creados machos y hembras y que no se está hablando de orientación sexual. Tienen razón. De hecho, sin contradecir el Génesis, los homosexuales serían machos atraídos por machos y las lesbianas serían hembras atraídas por hembras. En ese sentido, tenemos que pasar más adelante para encontrar argumentos. Si queremos tener voz firme contra la homosexualidad, no nos podemos tomar de ese relato del Génesis. Tenemos que avanzar más adelante. Ahí encontramos el relato de Sodoma y Gomorra. Atención, el pecado que se describe en Sodoma y Gomorra, el pecado que se describe ahí, no fue la homosexualidad, sino la falta de hospitalidad. Es muy necesario que lo tengamos claro. Ezequiel 16, versículo 48, dirá, este fue el crimen de tu hermana Sodoma, orgullo, voracidad, indolencia de la dulce vida tuvieron ella y sus hijas, no socorrieron al pobre y al indigente. Para efectos prácticos, queridos hermanos, debemos entender que lo sodomita es llevar una vida desordenada sin socorrer al hermano en necesidad o desordenada en orgía o vida de vicios como prostitución. A eso se refiere con lo sodomita. En estricto rigor, tanto la frase macho y hembra los creó como el relato de Sodoma y Gomorra
no hablan específicamente contra la homosexualidad. Pero pasemos más adelante en la Biblia. Es el texto de Levítico 18, versículo 22, el que dice: no te echarás con varón como con mujer, es abominación. Ese sí estaría hablando de homosexualidad, y eso nadie lo puede cuestionar. Entendamos el orden que propone Levítico, Y esto no se puede cuestionar, porque Levítico, así como condena con mucha fuerza, no te echarás con varón como con mujer, también condena que los ciegos y los cojos se acerquen al altar. También condena vestirse con 2 telas diferentes. También ordena el asesinato en ciertas ocasiones. También castiga al que planta 2 semillas en un mismo terreno. Por lo tanto, para ser verdaderos cristianos, debemos aceptar que son leyes obsoletas con la venida de Jesús, nos guste o no nos guste. Tomar Levítico para criticar la homosexualidad no es cristiano. Si queremos ir a los palacios de gobierno de nuestras naciones a protestar levantando pancartas con Levítico, perfecto, pero como judíos, no como cristianos. Una persona que lee Levítico sin filtrarlo por Cristo no es cristiano. Entonces, aunque no nos guste, y para que nadie nos trate de ignorantes, lo único que condenaría a la homosexualidad en el Antiguo Testamento sería Levítico. Sería un Levítico que, si somos cristianos, ya está obsoleto y ya está renovado por Cristo. Pasemos más adelante, porque los 2 argumentos más potentes contra la homosexualidad salen del Nuevo Testamento. No hay nada, nos guste o no nos guste. Queridos hermanos, iglesias cristianas de todas las naciones, nos guste o no nos guste, y para no quedar de ignorantes, no tenemos nada en el Antiguo Testamento. Si es que somos cristianos, no tenemos nada en el Antiguo Testamento para salir a las calles y marchar contra la homosexualidad. Por eso busquemos en el Nuevo Testamento. Y en el Nuevo Testamento aparecen los 2 argumentos más potentes contra la homosexualidad, que vienen de parte del apóstol Pablo. Y aquí sí hay que detenerse más tiempo. Aquí se viene lo poderoso de la palabra. Con esto entenderás todo. Te voy a pedir que escuches esto con mucha atención, que lo asumas, que adhieras y que inauguremos un nuevo tiempo en nuestras iglesias cristianas. Quizás el último tiempo antes de la llegada de Jesús. Quizás el último capítulo, pero un capítulo muy consciente y en donde debemos ser valientes. Atención, y esta es la parte principal de esta conferencia internacional. Jesucristo viene pronto y cuando llegue nos hará la pregunta final que aparece en Mateo 25 sobre cómo tratamos al hambriento, al desnudo, al encarcelado y al sufriente. Entendiendo que falta poco para esa pregunta, volvamos a los consejos de Pablo, que nos dice en 1 Corintios capítulo 6 versículo 9, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones entrarán en el reino de Dios. En el idioma original bíblico, querida iglesia, en el idioma original bíblico, afeminados es la traducción de la palabra malakos, que significa tibio, cobarde, blando, y no afeminado, no significa afeminado. Este texto se refiere, y el apóstol Pablo se refería, a que los tibios no entrarán en el reino de Dios, no los afeminados. Y cuando dice, ojo, porque cuando dice que al reino de Dios no entrarán los que se echan con varones, que en algunas Biblias se dice, los homosexuales no heredarán el reino de Dios, aunque no nos guste, la Biblia original dice una palabra que originalmente es arsenokoitai. Y arsenokoitai es la conjunción entre las palabras varón y cama. Y eso se refiere a la prostitución masculina. Querida iglesia, y lo digo con mucho conocimiento, respaldado por muchos pastores, por muchos teólogos, por mucha gente que conoce la Biblia en su idioma original y la estudia, por muchos cristianos. Pablo no está condenando a los homosexuales. Si tú eres homosexual o lesbiana y tienes pareja acorde a tu orientación sexual y puedes responder valientemente la pregunta de Mateo 25, que es una pregunta que viene pronto, entrarás al reino de los cielos. Nos guste o no nos guste. Muchas veces los cristianos que hemos luchado contra la homosexualidad no nos damos cuenta que lo que estamos haciendo es que estamos adaptando la Biblia y poniendo en ella el desagrado visual que nos puede provocar ver 2 personas del mismo sexo amándose. Pero eso es algo de nosotros. La condena homosexual no es de Dios,
es de nuestros ojos, es de una mala traducción de las palabras de Pablo. Atención, Dios nos grita que inauguremos hoy mismo una prédica de salvación a homosexuales sin que ellos dejen de ser homosexuales. Mire, a muchos les puede molestar que yo como cristiano, junto a miles de teólogos, pastores, investigadores de la Biblia en su idioma original, abramos las puertas de la salvación a la gente que naturalmente se siente atraída por personas de su mismo sexo. La Biblia en su idioma original tiene a un Jesús, esa Biblia que tantos de nosotros hemos tomado en las manos, que hemos estado en la calle predicando. Esa Biblia tiene a un Jesús adentro que grita por salvación e inclusión al homosexual como homosexual, haciendo el bien, socorriendo al prójimo, defendiendo la vida, trabajando por la paz, con hambre y sed de justicia, compasivo, piadoso en su oración y sin hacerle daño a nadie con su pareja homosexual. Pero querida iglesia, heredamos una idea de antihomosexualidad que se está comiendo todas las prédicas de misericordia, todas las parábolas, todas las cosas que Jesús defendió con valentía ante los fariseos. Nosotros las estamos pisoteando, usando casi el 100% de nuestro tiempo y energía en la condena homosexual. Querida iglesia, yo sé que a muchos de los cristianos les puede molestar esto que estoy diciendo, y lo digo como cristiano, pero aunque no nos guste, tenemos que acoger las palabras de Jesucristo. A mí me da pena, y a una gran parte de la iglesia sentimos pena. ¡Qué pena cómo nos desconcentramos y desplazamos el sentido de Jesús! Y desplazamos a la persona de Jesús por dos trozos sagrados del Nuevo Testamento que convirtieron la buena noticia de Cristo que teníamos que predicar y el amor que teníamos que practicar hoy día en un mundo violento. Todo eso lo convertimos en una cruzada antihomosexual. Creo humildemente, junto a muchas personas cristianas que se esfuerzan día y noche por ser santos y santas, que nuestro discurso homosexual está errado. Tenemos que volver a Jesucristo. No digo ser relativista, digo volver a Jesucristo, leer a Pablo en verdad y no destrozar todo el trabajo de Jesucristo por convertir nuestras iglesias en un grupo de personas en una cruzada anti-homosexual. El temor de Dios nos debería tener más desvelados por un niño que no tiene educación, salud y vivienda de calidad que por una noble mujer que duerme con otra mujer en su casa sin hacerle daño a nadie. Jesús vio a doctores de la ley, expertos en la observancia piadosa, pero que no amaban a su prójimo, que pasaban por al lado, caminando por al lado de una persona que les pedía ayuda y ellos no hacían nada. Y Jesús los criticó duramente. Y nuestras iglesias caen en lo mismo muchas veces respecto a este tema de la homosexualidad. Y ojo, esto no es relativismo, de hecho, es todo lo contrario. Propongo a las iglesias cristianas del mundo que pasemos a ser verdaderamente conservadores, porque debemos conservar el Evangelio de Jesucristo y filtrar todos los libros bíblicos por la ética de Jesucristo. Porque el santo temor de Dios nos debería hacer sentirnos incómodos, nerviosos, tristes al condenar al homosexual. Mira, ese nerviosismo santo me dice: parece que me estoy descentrando, parece que la pregunta final que viene pronto va por otro lado. Y es urgente, querida iglesia, volver a ser conservador, volver a la ética conservadora de Jesucristo, del Evangelio que tiene el olor a la tierra de la región de Jesús. Porque ese Jesús es el que va a volver pronto. Frente a un Jesús que está pronto a venir, a muchos cristianos se nos hizo urgente empezar a predicar con un santo temor de Dios que nos invita a abrir las puertas al homosexual. Antes que nos sorprenda la pregunta: ¿por qué a él lo dejaste fuera de mi reino? Y algunos van a decir: pero Señor, Pablo dijo que los homosexuales no heredarán el reino de Dios y por eso nosotros pensamos que teníamos que decirles que dejaran de ser homosexuales, porque Pablo lo dijo, que en verdad fue la traducción de la interpretación de Pablo. Y Jesucristo responderá: ¿quién es tu Señor, la letra o el espíritu? ¿Cuál es tu celo, el amor de mi Padre por todos sus hijos? ¿O la condena del inocente por salvar la letra?
Yo sé que a muchos les puede molestar esto que yo digo y que decimos muchos, pero el mensaje de Jesús molesta, así de simple. Me imagino a Jesús viniendo y en verdad preocupado porque nos desgastamos en condenar a los homosexuales. Ahora bien, obviamente, querida iglesia, los que fueron celosos de la Biblia y salieron a las calles y predicaron a los homosexuales que deberían convertirse en heterosexuales para obtener la salvación, igual serán salvos, porque no lo hicieron de mala intención. Todo lo contrario, quisieron ser respetuosos con la Biblia y fueron tan respetuosos con la Biblia que creyeron que lo mejor era predicar la antihomosexualidad. Luchemos por los verdaderos dolores de Jesús y no sigamos echando al infierno a los homosexuales, porque ellos no están en pecado. El homosexual y la lesbiana no está en pecado. Estamos en los tiempos finales para incluir y respetar a los homosexuales antes de la llegada de Jesucristo. Si crees que lo que yo digo y miles de pastores hablamos no tiene sentido, bueno, estás en tu derecho. Pero después no digas que no se te dijo. Les grito con urgencia porque veo a pastores olvidando todas las palabras de Jesús, olvidando el sermón del monte, olvidando la humildad, olvidando lo central de Jesús por salir a gritarle al homosexual. Y eso es descentrarse de Jesús. Perdón que insista, pero así como ustedes, hermanos, gritan en las calles y protestan, ¿no puedo estar siendo yo un vehículo de Dios para decirte esto? Volvamos a ser conservadores. Seamos luz y sal del mundo. La sal que conservaba los alimentos antes de los refrigeradores, esa era la sal que se usaba en los alimentos y de hecho la sal conservaba los sabores. Y eso, a eso nos invita Jesús. A ser sal, a conservar el sabor original. Así nosotros tenemos que ser conservadores del mensaje de Jesús. Y no ser malacos, no ser tibios. Ser tibios con la preocupación de Jesús, pero muy duros contra los homosexuales. Palabra que Jesús nunca nombró. No vaya a ser que Jesús te pregunte por este mensaje. Porque te guste o no, ya lo escuchaste. Y a mis hermanos homosexuales les digo, ánimo, congréguense en la iglesia, lean el Evangelio y sean santos. Homosexuales santos y lesbianas santas. Mucha gente escucha homosexual y lesbiana y se imagina escenas grotescas, fuertes de contenido, pero no, eso es tu mente. No son ellos, es tu mente. Una mujer amable y piadosa que hace el reino de Dios, acompañada de pareja, acompañada con una pareja mujer amable y piadosa, pueden ser santas. Lo mismo, dos hombres alegres y humildes que se acompañan como pareja y que hacen el reino de Dios, también están siendo dos homosexuales santos. Hay un teólogo muy querido que decía que justamente los homosexuales nos enseñan a nosotros los heterosexuales, nos enseñan a contemplar la sexualidad como algo mucho más profundo que un mero acto de reproducción sexual. De pronto nosotros los cristianos nos contradecimos cuando defendemos tanto la naturaleza y lo biológico, que estamos a un paso de defender el sexo desenfrenado cuando nuestro cuerpo lo diga, porque es lo normal, es la biología. Cuidado porque de repente nos tomamos de discursos biológicos para criticar la homosexualidad, pero contradecimos nuestras propias creencias. Porque es claro, tenemos una realidad natural biológica creada por Dios y por ende una realidad buena, una naturaleza buena. También tenemos la libertad de usar nuestra naturaleza e ir más allá de nuestra naturaleza para amar si es posible. Esa es la clave. Y esa es la invitación y la enseñanza que nos vienen a traer los homosexuales. En definitiva, el homosexual si ama, se salva. El heterosexual si ama, se salva. Lo último. Sí, es verdad. Hay más de 1000 teólogos especializados en Biblia que van a defender la idea de que la homosexualidad es pecado. Pero hay otros 1000 que dicen lo contrario. Y somos hermanos unos de otros. Y detrás mío hay muchos teólogos con una sólida formación profesional que manejan los lenguajes originales que respaldan este tema de la homosexualidad. Cristo viene pronto. Centrémonos en su evangelio de solidaridad, justicia y dignidad para que todos lleven la vida lo más digna posible. Espero hacer la voluntad de Dios cuando digo esto, pero dejemos de molestar a los homosexuales con algo que no es bíblico.
La homosexualidad no es, ni nunca jamás será pecado. Con ese error de interpretación solo logramos alejar a la gente de Cristo. Y si bien es verdad que nuestro mensaje no es un mensaje que tiene que sonar bonito, pero aunque no nos guste, aunque suene demasiado misericordioso para algunos, la homosexualidad no es pecado. De hecho, es increíble como este mensaje, porque a veces se nos critica de que nuestro mensaje es muy relativista y que es muy bonito como para quedar bien con todos. No. Con el único que tenemos que estar bien es con Dios. Y la inclusión homosexual es por respeto a Dios y por respeto al mensaje de Jesucristo. Adultos homosexuales y adultas lesbianas, no cambien su naturaleza por agradar a nadie. Dios te hizo homosexual y no se equivocó contigo. Dios te hizo lesbiana y no se equivocó contigo. Toma la Biblia con fuerza entre tus manos, porque no hay ninguna palabra que te condene. Estás llamado a ser santo. Y nosotros, los heterosexuales cristianos, por favor, volvamos a Jesús. De verdad, volvamos a Jesús.